El hecho de transitar, este periodo de transitar desde la niñez, la pubertad y la adolescencia, en donde descubrimos o nos damos cuenta de nuestras orientaciones sexuales, la orientación de nuestro deseo, etc. En mi caso, yo me di cuenta al compararme, digamos, con los diferentes relatos de amigos y luego posteriormente de pacientes, que mi experiencia de vida era o fue bastante diferente y yo comencé a reflexionar qué tenía de diferente. Uno no sale un día del closet de forma completa, sino hay diferentes closets que uno va saliendo. A los 16 años me doy cuenta de que yo era diferente al grupo de amigos que tenía, como que no encajaba, había cosas que me intrigaban. Siempre me sentía mujer, ¿verdad? No era el varoncito de que como nací, porque el sueño de mi mamá era que yo sea futbolista. Jugaba con la almohada que era mi novio. Hay otra cosa que me gustaba mucho, las muñecas Barbie, que siempre le regalaban a mi hermana. Yo siempre tenía que esconder para jugar con ellos. Me gustaban los maquillajes. Me gustaban los vestidos de mi hermana, de mi mamá, los tacos altos. Creo que no tuve infancia, me parece. No, desde muy chico ya viví muchas cosas fuertes que observaba a mi alrededor. Cuando ya identifiqué que sí, que yo era homosexual, toda la información que yo tenía era como que eso era una enfermedad y lo primero que se me vino a la mente, me voy a morir. Mi primer acercamiento, digamos, al activismo fue en el grupo Acción Gay Lésbico y ahí conozco otras chicas lesbianas también, gente que también conocía pero no sabía que era gay o que era lesbiana, que conocía en la universidad. Y me emocionó tanto que dije, bueno, esto es lo que quiero en la vida, ¿verdad? No me había dado cuenta antes. Lo único que necesité hacer en ese momento era expresar que me gustaban mis compañeros o alguien en particular. Fue un proceso en el cual me enamoré de un chico que era también así de Paraguay. Al iniciar como un romance ahí con un chico, coincidió con un viaje que hice a Argentina, donde fui desarrollando mi sexualidad, mi identidad de género, cómo fui construyendo todos esos paradigmas que tenía sobre mi cuerpo y sobre mi forma de relacionarme. Lo único que encontré a mano fue la psicóloga de mi colegio, con quien pude conversar de eso. Y bueno, como que me dio un aliento, una esperanza y me dijo, no te vas a morir, Mingo, nadie muere de esto. Mi transición, yo sí como persona me he aceptado y sabía lo que yo quería y me he enfrentado a un muro de mucha potencia. Me he enfrentado a algo muy importante de mi vida, que es mi familia. En mi casa habían personas gay homosexuales de los 80, en los 90, donde iban a socializar dentro de la casa. Entonces para mí no era como algo raro eso, ni para mi familia, pero sí siempre para toda familia le cuesta como esto de aceptar, asumir y confirmar. Con mi mamá siempre estuvo todo bien. Yo nací así y ella me amaba así. Yo le hacía show a ella desde chiquitito. Mientras ella planchaba, yo ya me paraba y me ponía sus vestidos y le cantaba Yuri o todo lo que sonaba en Cardinal Romance. Me acerco a mi mamá y le digo que yo no me quiero ir más al catecismo porque no me gusta. No tuvo mejor respuesta que decirme lo siguiente: mira, mi hijo, yo ya te bauticé, yo ya cumplí con Dios, entonces ahora voy a hacer lo que querés. Entonces en ese momento mi mamá, sin saberlo, decretaba un ambiente, una situación que quizá me protegió de todo eso que luego yo he escuchado. A los 16 años en ese momento vivía con mi tía, que es la hermana de mi mamá. Le dije, o sea, venía un compañero a estudiar conmigo en el colegio, en un momento le dije, o sea, me notaba que ella se estaba dando cuenta que había como onda o que me interesaba y sin que ella me pregunte, como que yo le digo nomás, a ese chico me gusta, ese me interesa. Y lo primero que me dijo, ¿y él te hace caso?
él te da bola. Y yo le dije, en esa época no como que yo quería, ¿verdad? Y así nomás, de una conversación como si fuera con un amigo o una amiga, tuve la oportunidad de tener con ella, como mi mamá falleció, ella me cuidó y en esa época fue muy fácil para mí. En mi familia hubo un quiebre, hubo una violencia y mi familia se dividió, mis padres, entonces yo me quedé con mi papá. Él tenía un problema justamente por la separación y lo que también hacía mi identidad, que yo empecé a sufrir discriminación, violencia, entonces él como que se cerraba y realmente tuvo vergüenza un buen tiempo, ¿verdad? Parecía que todo estaba bien, pero después en la práctica comenzó a ser un poco difícil. Bueno, fue un tiempo. Es muy fácil mirar, yo que vengo de una familia religiosa, ¿verdad? Mirar primero el rechazo, o mirar primero como estas reacciones impulsivas que hay cuando vos no estás de acuerdo con algo, ¿verdad? En la vida de alguien que querés ponerle. Hace como 15 años que no hablo con mi mamá y aún así me cuesta hablar de esto. Y como son las luchas, siempre llevo la lucha fuertemente. No doy brazo a torcer de parar por una cuestión de demostrarle a mi familia de que el cambio de mi identidad no es un obstáculo. Mis padres ya muy mayores, hoy ya no estaban conmigo, pero eran bastante mayores, pero me respetaron, pero por una cuestión también de respeto hacia ellos, yo sentí la necesidad de salir de mi casa. Salgo de mi casa a los 16 años, ellos estaban muy preocupados porque obviamente era menor, intentaron hacerme volver, pero al salir yo encontré gente igual a mí y eso me hizo entender que yo no estaba solo. Aquí es como que uno viene a resistir y a estar activo en esa resistencia todo el tiempo, desde el cuerpo y desde las ideas, ¿verdad? Tipo, salir a la calle ya es resistir también. Ponerte lo que quieras es resistir. Decir tu opinión es resistir. Soy prácticamente la voz de mis compañeras que no tienen la posibilidad que yo tengo hoy. Y con mucha lucha y esfuerzo, hoy en día mi hermana sí me acepta. Y mis sobrinos, y eso sí, hoy en día me dicen tía, no me dicen Matío, y esto me fui ganando con mucho respeto. Yo creo que el activismo es como el último closet donde uno sale, ¿verdad? Entonces creo que el activismo es un proceso, es como consecuencia de un proceso de reflexión crítica. O sea, una vez que vos empezás a ver una sociedad en forma crítica, donde te están oprimiendo por tu orientación sexual o de tu identidad de género, hay como una consecuencia lógica que es pasar a la acción. Cada sector tiene su lucha, su sufrimiento, sus alegrías. La verdad que antes yo quería juzgar a los padres, pero por experiencia propia vuelvo a decir que el proceso de una construcción de una identidad o de asumir una orientación sexual en una sociedad machista, también la familia entra en ese proceso y que la mejor opción para los padres es el apoyar a sus hijos o a sus hijas, ¿verdad? Como que encontré mi lugar en el mundo. Era un lugar de contención, era la casa de unos amigos, ellos eran mayores de edad. Y ese era como mi lugar en el mundo, era un lugar donde yo podía ser libre. Por eso que es muy importante que la familia nos acepte y nos deje ser tal cual, ser felices. Porque si no, no hay necesidad de abandonar la familia. Cuando uno tiene contención en la familia, pueden hacerte todo lo que quieren afuera. Pero la familia es justamente
La familia es fundamental. No podría estar acá si no elegiría a mi familia. Mi nombre es Bruno A. Comas, tengo 27 años. Se me conoce también como Vena Rota. Soy performero, artista, guionista y también activista por los derechos de la comunidad LGBT y por el criterio en general. Mirando ese verde bañado de lluvia, prendidos al viento, nacimos para amar la tierra.